Bueno, nos ha correspondido un tema impresionante, un tema bellísimo a la luz del Evangelio de hoy, y es el tema de la autoridad, del liderazgo. Un tema que es, digamos, transversal a la historia. No solamente, digamos, es importante analizarlo a nivel religioso, sino a nivel sociocultural, porque muchas veces por malas comprensiones del ejercicio de autoridad, por malas comprensiones del lugar del líder, pues hemos llegado a situaciones bastante nefastas, como también con expresiones o ejemplos muy adecuados, muy buenos, la sociedad ha tenido momentos brillantes, momentos de luz. Así que qué bonito analizar este tema de la autoridad y del liderazgo desde nuestro ser cristianos y cristianas, porque vamos a ver cómo el Evangelio hoy nos va a desafiar para, desde adentro, generar una transformación que se traduzca en cosas nuevas hacia afuera, no al revés. Es como cuando hacemos aseo en la casa. Ninguno de nosotros barre la calle y lleva todo a la casa, ¿verdad? Es algo ilógico. Barremos la casa, depositamos todo en una bolsa de basura y la dejamos en el lugar que corresponde. Eso mismo quiere Jesús que hagamos hoy. Organicemos la casa para que desde adentro comience a organizarse y desde allí generemos orden hacia afuera. Entonces, vamos a compartir aquí esta presentación que elaboré para ustedes. Y viendo lo siguiente, como el título que nos planteaba la invitación, ¿no? Esto de la pelea por los puestos es algo tremendo y es una dificultad permanente que no pocas veces nos ha hecho tropezar en la vivencia correcta y además plena del Evangelio. Entonces, por eso necesitamos hoy acercarnos a este texto, pues porque hay muchos textos, no solamente en el Nuevo Testamento, también en el Antiguo Testamento que nos hablan de ese tema, pero vamos a acercarnos hoy a este texto con unos ojos nuevos. ¿Por qué? Que nos acercamos a un texto de ayer, nos va a hablar de problemáticas de ayer que nos resultan muy familiares hoy. Entonces, acerquémonos teniendo en cuenta las luces y sombras de nuestro tiempo. Ya lo decía Katy. Oye, estamos con una situación ambiental completamente difícil. Los incendios forestales, que sabemos que las altas temperaturas están ocasionando esto, el cambio climático. No, de pronto aquí en Colombia tuvimos un momento desafortunado en el que temas legales de basuras en las montañas generaron también un incendio en el Valle del Cauca. Entonces, digamos que se mezcla todo, ¿no? Entonces ahí vamos a acercarnos a este texto hoy con las luces y sombras de nuestro tiempo, pero también con las bondades, las luchas y las tensiones y las innovaciones que vamos a encontrar en el tiempo del texto que vamos a leer. Entonces vamos a mirarlo en esta doble perspectiva, desde los lectores que somos hoy, pero también desde los primeros oyentes que tocaron este texto. ¿Y por qué hago esta recomendación antes de sumergirnos en el texto? Porque tenemos que reconocer algo y es que el Evangelio es siempre fresco, siempre nuevo. Y ayer y hoy, de diferentes maneras, se nos va a pedir lo mismo. Amor, justicia y verdad. Entonces vamos a ver estos elementos a la luz del tema que nos va a plantear el texto en torno al ejercicio de la autoridad y del liderazgo. Y por eso, pues pongámonos los lentes de la sorpresa. Hagamos de cuenta que es la primera vez que vemos este texto, que escuchamos este texto, para que de esa manera nos dejemos sorprender por la novedad que nos ofrece. Entonces vamos a hacer una segunda lectura. Ya Padre Laure nos hizo una primera lectura, vamos a hacer una segunda lectura para captar elementos que nos van a servir para nuestro análisis y nuestra reflexión posterior. Me voy a permitir leer el texto. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra, tenían miedo de preguntarle. Y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas
ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos, el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Esta es una traducción, una versión de la Biblia Reina Valera del 60. Siempre que ustedes lean un texto, no solamente pónganse las gafas de la novedad, como si fuera la primera vez que lo leyeran, sino que tengan a la mano algún algún bolígrafo, y vayan señalando un resaltador, no sé cómo se dirá en los otros países de Latinoamérica, un resaltador, eh, para que señalen palabras o frases que les llamen la atención. Y hagamos ese ejercicio como si fuéramos también detectives, como buscando qué pieza falta, o como cuando vemos una novela y decimos: ¡ah! Ahí hay algo, esa mirada, ese tono, esa palabra, que de esa manera vamos a masticar y a degustar mucho mejor el texto. Yo les voy a proponer, mientras ustedes hacen ese ejercicio, de señalar esa palabra que les llama la atención, esa frase, de pronto esa actitud, ese comportamiento. Yo les voy a compartir lo que a mí me llamó la atención y a la luz de eso vamos a reflexionar. Lo primero, en ese verso 30 dice: habiendo salido de allí. ¿Cuál allí? ¿De dónde salían? Entonces es cuando tomamos nuestro texto, ¿verdad? Y nos damos cuenta que la escena inmediatamente anterior a ese versículo 30 es justamente la sanación o la curación del joven epiléptico. Ese episodio nos recuerda cuando un papá tenía un hijo que tenía ataques de epilepsia, y el texto, digamos que lo pone en términos como si estuviese, digamos, afectado por una fuerza maligna, y solamente Jesús logra sanar a ese muchacho. Los discípulos no pudieron. Y entonces será porque, va a decir el mismo Jesús, porque esa clase de situaciones solo se vencen desde la oración. Pero antes de esa escena tenemos la escena de la transfiguración. Entonces esa expresión, habiendo salido de allí, nos remonta a una serie de sucesos previos en donde la identidad de Jesús ha sido presentada de una manera muy contundente, muy fuerte. Digamos que la transfiguración, como aquel que es plenitud de las promesas del Padre, aquel que es plenitud de las promesas hechas a Israel, en la escena de la curación de este joven, pues Jesús es mostrado como aquel que logra darle integración, restauración plena a la humanidad, que logra detener el mal que afecta al ser humano para liberar a la persona y permitirle ser feliz. Entonces, digamos que esas dos escenas presentan una identidad de Jesús muy clave, muy concreta, pero sobre todo nos dejan ver también ese elemento que ya antes nos habían indicado en el capítulo 8 de Marcos, y es la, el misterio pascual. Jesús, como Mesías, también tendría que asumir una situación exigente, la de la entrega de su propia vida. No solamente en la cruz, sino que toda acción de Jesús era ya entregar la vida. Digamos que la muerte en cruz es digamos, como la plenitud en esa confirmación de la entrega de la vida. Pero Jesús comenzó a entregar su vida desde que se encarnó, desde que nació, pudiéramos decirlo. Entonces, el verso 30 nos va a mostrar que hay una transición, un cambio, porque dejamos atrás esa escena gloriosa de la transfiguración, donde lo contemplan Simón, bueno, Pedro, ¿cierto? Juan y Santiago, son los que contemplan a Jesús en ese momento. Dejamos esta situación, dejamos la situación del joven epiléptico que es curado, y entramos a una nueva, en donde Jesús quiere hacer un momento de ¿qué? De enseñanza.
¿Eso dónde lo captamos? Dice el texto en el versículo 31. En el 30 dice que no quería que nadie supiera que ellos estaban por dónde, por la Galilea. La región de la Galilea, digamos que fue una región que recibió de manera muy intensa la acción misionera de Jesús. Jesús era Galileo. Y el texto nos muestra que Jesús va caminando por esta región, pero quiere un momento privado con sus discípulos. Y miren lo que nos dice el verso 31, porque enseñaba a sus discípulos. Quería tener un momento de especial enseñanza. Y miren lo que dice, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Aquello que ya nos habían dicho en el capítulo 8, nos lo vuelven a repetir acá. Es lo que diríamos que es un segundo anuncio de la pasión, ¿verdad? Y me llama la atención que Jesús quería enseñar a sus discípulos, verso 31, pero miren el verso 32, ellos no entendían esta palabra. Como quien dice, estaban en clase, pero no le entendían nada al profe. Y esto es algo interesantísimo, porque justamente Jesús va preparando un momento, un itinerario, una caminata para hacer que sus discípulos entiendan. Oye, y no entienden. Y además tenían miedo de preguntarle. Y esto nos está mostrando algo bien singular del carácter de los discípulos que ya más adelantico lo vamos a ver. ¿Qué otra cosa me llama la atención? En el verso 33 dice, llegó a Capernaum, que también se puede decir Cafarnaún, y cuando estuvo en casa les preguntó algo. Quiere decir que mientras iban de camino, Jesús se dio cuenta de algo, pero solo cuando llegan a la casa es cuando les pregunta. Parece que en ese enseñar por el camino, Jesús solamente dijo esto, no hubo respuesta de los discípulos, pareciera que Jesús quedó en silencio, pero los discípulos sí siguieron hablando, bastante. Y en Cafarnaún, en la casa, y vamos a guardar ese detallito de la casa, Jesús les pregunta, ¿qué disputaban entre ustedes en el camino? Durante el camino se dio una discusión y bastante acalorada. El verbo en griego que está allí, dialogueo, no es simplemente como un hablar, sino que es un ejercicio intenso de hablar, quizás de levantar la voz, de manotear, bueno. Así que no era una conversación muy tranquila la que se llevaba en el camino. ¿Y ellos qué hicieron? Otra vez se quedaron callados. ¿Y por qué se quedaron callados? Porque estaban hablando de algo que ellos sabían que quizás no era muy oportuno. ¿Por qué nos enteramos nosotros de qué están hablando? Que nos cuenta el narrador. El narrador nos dice, en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. En el camino entonces estaban diciendo, yo soy el más grande, yo soy el más importante, yo soy el más responsable, yo soy el que merezco tener tal liderazgo, yo. Y cada uno estaba peleándose por su lugar de yo. No le dicen nada a Jesús. Jesús como buen maestro, como buen pedagogo, se hace por el camino el que no escuchó nada. Pero miren que sí escuchó, porque los llama y hay una actitud de autoridad. Se sienta y los llama. El sentarse y hablar es una actitud dentro de la simbología bíblica que denota la autoridad del maestro. Cuando el maestro se sienta y comienza a hablar es porque está expresando su cátedra. El maestro siempre enseñaba sentado. Llama a los 12. Guárdenme también este detallito. Llama a los 12. Aquí no los llama discípulos, los llama los 12. Y eso tiene una intención particular. Y entonces, sin decirles, es que yo los escuché que ustedes estaban hablando de tal cosa, les dice, mire, si alguno quiere ser el primero, sea el último, el postrero de todos, el servidor de todos. Y continúa su enseñanza, Jesús continúa su enseñanza haciendo algo inesperado y es, toma a un niño y lo pone en medio de ellos y lo abraza, lo aprieta contra él, lo abraza, lo toma en sus brazos. Es un gesto revolucionario, ya vamos a ver por qué. Les dice que va a haber una cadena bien interesante.
El que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe también a quién? Al que me envió. O sea que recibiendo a ese niño, se entra en común unión con Dios mismo. Estas cosas que hemos resaltado son apenas unas de las que nos van a permitir, digamos que analizar este texto. Ustedes allá en casa puede que hayan coincidido conmigo en señalar algunas, otros de pronto han señalado otras. Qué interesante. Vamos a avanzar en yo poderles compartir a la luz de esto que me llamó la atención lo que encontré en el texto, porque encontré unos tesoros impresionantes. Primer elemento, este texto, así como está, nos muestra esos claroscuros de la experiencia cristiana del siglo I. Resulta que usualmente solemos romantizar o pensar como una especie de idilio, de paraíso perfecto, la época en la cual Jesús estuvo con sus discípulos. Y como si esos primeros años de las comunidades cristianas después de la resurrección, como si todo hubiera sido siempre bonito, bueno, nadie peleó con nadie. Tomamos ese texto de Hechos de los Apóstoles, en donde todos se reunían a la fracción del pan, a escuchar la enseñanza de los apóstoles, todos ponían al servicio de todos sus bienes. Pensamos que eso era como Alicia en el País de las Maravillas. Pues parece que la cuestión no era tan perfecta. Nunca ha sido perfecta. Independientemente de si hablamos o no de un ámbito religioso, en toda agrupación humana siempre hay momentos buenos y situaciones no tan agradables. Entonces nosotros tampoco podemos caer en el error de pensar que en estas comunidades del siglo I, después de la resurrección de Jesús, todo era bueno y todo marchaba muy bien. No, habían cositas que no estaban marchando de acuerdo a ese legado, a esa herencia que había dejado Jesús. Y tampoco, incluso en el tiempo mismo de Jesús, en la comunidad de Jesús también habían dificultades, habían incomprensiones de su mensaje. Entonces, veamos este texto como una especie de exhortación, pero a la vez denuncia de tensiones y peleas que habían ya en la época por la autoridad, por los puestos, y que ya existían todas estas riñas, estas tensiones antes del año 70 después de Cristo. El Evangelio de Marcos se escribe entre los años 65 al 67 después de Cristo. Es el primer evangelio que se escribe. Digamos que a nivel de Nuevo Testamento, lo primero que se escribe es la primera carta a los tesalonicenses. Pero hablando de los evangelios, el primer evangelio que se escribe es el evangelio de Marcos. Por tanto, Marcos ya está poniendo sobre la mesa, oiga, situaciones a las que tenemos que ponerle cuidado hoy para no falsear, para no atentar contra ese legado que nos ha dejado el Maestro Jesús. Entonces, el texto aquí ya nos está diciendo como una especie de aviso. Cuidado porque podemos dañar el mensaje de Jesús si entendemos nuestra participación en el reino como una lucha por el poder. Porque Jesús nunca lo entendió así. Y si lo entendemos nosotras así, estamos en la olla, como decimos aquí en Colombia, estamos en la olla. Entonces, el texto ya nos muestra que habían tensiones. Ahora, ¿qué nos deja ver el texto sobre los discípulos? Tal cual como están retratados, no solo en este texto, sino a lo largo de todo el Evangelio, los discípulos no entienden a Jesús, no entienden la identidad de Jesús, tampoco se entienden a sí mismos dentro de su lugar en el reino. Para Marcos, los discípulos son los menos, como los menos agudos para entender a Jesús. ¿Quiénes entienden a Jesús? Los rechazados, los marginados, los niños, las mujeres, los enfermos, los extranjeros, esos sí entienden a Jesús. Pero los discípulos, los que están más cerquita, oiga, no entienden, no entienden. Y por eso hago aquí el paréntesis. Marcos mostrará ejemplos bellísimos
de personas que son, muestran más bien una capacidad de discipulado más grande y mejor en la de aquellos que han estado todo el tiempo con Jesús y que ordinariamente los ubican como los más cercanos. Por ejemplo, las mujeres son las que siguen a Jesús desde Galilea hasta Jerusalén y hasta la cruz. Bartimeo, un ciego, un mendigo, es capaz de seguir a Jesús por el camino hacia Jerusalén. Lo vamos a ver ya en el capítulo 10. El centurión romano, delante de la cruz, ve a Jesús fallecer y dice, realmente este es el Hijo de Dios. Entonces Marcos va a poner ejemplos de discípulos atípicos, lo que son más discípulos que aquellos que se creen que por estar de continuo ya tienen todo comprendido y mentira, todavía no. Entonces los discípulos todavía no entienden la identidad de Jesús. Y además, la preocupación de estos discípulos está en cómo autolegitimarse, en cómo demostrar que merecen un lugar de influencia. Están preocupados cómo asegurarse un lugar para ellos mismos y además un lugar de qué? De influencia. Por eso, ante el anuncio del misterio pascual, cuya respuesta meritaría un comportamiento distinto al de comenzar a pelear por quién va a quedar en el mando, ¿cierto? Ellos se quedan mudos, pero discuten es por pelear por aquel que tenga el puesto más alto. Y entonces es interesantísimo que en este punto los discípulos se queden mudos respecto a digamos, mostrar una madurez respecto a la adhesión a Jesús, pero sí parloteen mucho respecto a aspectos que denotan que no están lo suficientemente formados aún. El silencio frente a la pregunta de Jesús y el silencio frente al anuncio pascual denota que están inmaduros, que les falta madurar un poquito. Y por eso yo les decía a ustedes que me guardaran este detallito de los 12. Porque desde el verso 30 nos hablan de qué? De discípulos, y desde más atrás nos hablan de discípulos, pero con aquello de la murmuración, Jesús a quien llama a clase, a los 12. Dice, llamó a los 12 y les dijo. Esta es otra manera en la cual el texto está planteando su denuncia, porque está mostrando que los líderes, que las cabezas de las comunidades son las que están generando problemas. Las cabezas de las comunidades están generando riñas, competencias, y eso está generando que la comunidad entonces esté viéndose qué cosa, afectada, que por eso la comunidad no esté llevando a cabo la misión que debería llevar, porque los encargados de llevar el liderazgo están más preocupados de ellos mismos que de la comunidad. Entonces, leo aquí este pedacito. Es indicio de que aquellos líderes del tiempo de la redacción del texto, que se tienen por más cercanos a la tradición que viene de los testigos oculares y que reclaman para sí un trato o reconocimiento especial, son los primeros en actuar de forma contraria al mensaje de Jesús y además lo justifican. Entonces, supongamos, yo, Juliana, ¿cierto? Es que como yo estudié Biblia, entonces yo estoy 3 escalones más cerca de Dios que Katy, ¿cierto? Yo estoy 3 escalones más cerca de Dios que Katy. Y entonces por eso, Katy, ¿sabes qué? No me pongas tantas conferencias porque yo tengo es que más bien hacer otras cosas, ¿no? Y entonces Katy me dice, Juliana, ¿qué pasa? ¿Dónde está la coherencia? Si tú no haces lo que tienes que hacer como mujer formada en Biblia, ¿qué pasa con las comunidades? Cumple con tu misión, me dice Katy. Eso es lo que está tratando de hacer el Evangelio de Marcos con sus líderes, con sus líderes. Y tengo un elemento que me ayuda a argumentar esta afirmación. En la resurrección, en la escena de la resurrección, en Marcos 16, tenemos nosotros el mensaje que se le da a las mujeres cuando llegan a la tumba. Fíjense ustedes, en el verso 7 del 16:7, Marcos,
El ángel les dice a las mujeres, vayan sin embargo a decir a sus discípulos y a Pedro, que irá delante de ustedes a Galilea. El evangelista Marcos de muchas maneras nos está mostrando que hay una crisis en ese liderazgo y que aquellos que se tienen por cabeza de las comunidades tienen que reconocer que el lugar que les corresponde es un lugar de servicio, no un lugar de dominio, porque cuando la cabeza comienza a fallar, el resto del cuerpo también falla. ¿Sí? Entonces, miren la manera tan interesante y tan sutil que el evangelista y la comunidad que está detrás de la redacción del texto hace una exhortación a sus líderes, pero también es exhortación para ellos mismos, porque en el momento en que a mí me toque reemplazar al líder que antes estaba, yo no voy a hacer lo mismo que antes yo identifiqué que estaba mal hecho. Entonces es una exhortación para absolutamente todos. El texto es una denuncia y además un signo de qué? De alerta. De pay attention, please, de atención. Vamos a ver entonces ahora unos elementos de contexto para entender mejor el relato, porque de esa manera vamos a ver por qué el texto se convierte en levadura de transformación. ¿Cómo era la situación social del siglo I después de Cristo en toda esa región del Mediterráneo antiguo? Que en el Mediterráneo antiguo, digamos que se compartía una misma cultura, bastante influenciada, sobre todo en el siglo I, por aquella tradición filosófica griega y digamos que en ese punto también mezclada con la mentalidad del imperio romano. ¿Sí? Entonces digamos que esa cultura greco-romana influenciaba no solamente eh, a Roma, sino que influenciaba todo el territorio donde estaba Roma, todo el territorio, incluida la tierra de Israel y sus países vecinos. ¿Qué pasaba entonces en ese entorno cultural? Ah, y además, una cuestión adicional. Parece que el Evangelio de Marcos se escribe en Roma. Así que digamos que muchos de los elementos que se van a mostrar a lo largo del Evangelio tienen que ver fuertemente con esa trama sociocultural del momento. De tal forma que el Evangelio se convierta en una propuesta diferente, en una propuesta que genere realmente cambio y no que sea algo más de lo mismo. ¿Qué pasaba en esa sociedad del siglo I, en ese Mediterráneo antiguo? El varón, el hombre libre era quien tenía la plenitud de derechos, la plenitud de gobierno, la plenitud de autoridad, la plenitud de criterio, ¿en dónde? En su casa y en la sociedad. En la casa, entonces, el pater familias o el padre, el jefe de casa, el papá, tenía total control de la casa, que era dueño de la esposa, de los hijos, de los esclavos, de los animales, de todo lo que había. Porque se concebía en aquel tiempo que solo el hombre y el hombre libre estaba dotado de razón, estaba dotado de una capacidad física y espiritual que lo hacía capaz de administrar lo público y lo privado, cosa que no tenían las mujeres, porque incluso por influencia de ciertos elementos filosóficos por allá de la Grecia antigua, imagínense, decían cosas como esta, que la mujer era un varón que no había llegado a pleno desarrollo. Entonces decían que cuando nacía una mujer era porque el esperma del hombre o bien era defectuoso o el vientre de la mujer había sido defectuoso y por eso había nacido una mujer en vez de un varón. Entonces miren el imaginario que hay. ¿Quiénes estaban en la especie de la pirámide? Los varones, los hombres, en la cúspide, porque se decía que eran los únicos capaces de razonar, de gobernar rectamente, de hacerlo perfecto. Las mujeres no cabían en ese punto, mucho menos los esclavos, y los niños ni se digan. ¿Y cuál era la relación posible entre el varón libre y las mujeres, los niños, los esclavos, los animales, la tierra? La subordinación. Era la única relación posible. Esto ya marca un fuerte contraste con
el evangelio, porque el evangelio es todo lo contrario, donde no hay relaciones de dominación, sino que hay relaciones de servicio, relaciones de servicio. ¿Mm? Entonces, miren ustedes que de los elementos indicados acá, en el evangelio de hoy vemos a niños estando en escena, y vemos a varones, y vemos a un varón en particular que va a actuar diferente a la cultura. ¿Listo? ¿Qué pasaba con la casa? ¿Se acuerdan que yo les dije que anotaran la casa? La casa en la sociedad grecorromana del siglo I era el núcleo basal del Estado. Entonces, para que el Estado funcionara como tenía que funcionar, la casa era el primer órgano de control. ¿Qué quería decir eso? Que en la casa todos debían ocupar el lugar que les correspondía para que de esa manera, a nivel de Estado, todos ocuparan el lugar que les tocaba ocupar. Entonces, en la casa, la mujer a qué aprendía a estar callada, a estar sometida a su esposo o a su papá si no estaba casada, o si quedaba sin papá, a su hermano mayor. ¿Sí? Los niños tenían que aprender a que en cosas de adultos no se meten, a que su criterio no era tenido en cuenta, no importaba lo que el niño quisiera o no quisiera. De hecho, se tienen reportes que en aquella época los niños fácilmente podían ser vendidos como esclavos o incluso abandonados si tienen algún defecto físico o si la familia sencillamente quería abandonarlo, lo hacía. Entonces, la voz del niño no importaba para nada. La voz de la mujer no importaba mucho tampoco. La de los esclavos, pues ni qué decir. Entonces, si en la casa se mantenía el gobierno como tenía que mantenerse, el Estado iba a prosperar. De ahí que, hermanos, aquí un paréntesis, cuando en las comunidades cristianas había liderazgo femenino y las mujeres desde sus casas, porque en aquel tiempo no había parroquias, no habían iglesias, sino que la casa, las casas de los creyentes eran las iglesias, ¿no? Entonces, cuando habían casas en donde las mujeres eran las creyentes y donde ellas lideraban el culto, lideraban la enseñanza, eso generaba un poquito de resquemor frente al entorno pagano, frente también a otras comunidades cristianas que no veían bien el hecho de que una mujer pudiera enseñar. O bien, al interior de una casa, un esclavo que haya aceptado la fe, ahora se relacionará con su patrón, no como patrón esclavo, sino como hermano. Eso era escandaloso. Y por eso las comunidades cristianas eran provocadoras en el buen sentido de la palabra, que desafiaban el status quo. Si Roma hablaba de dominación, las comunidades cristianas hablaban de servicio, de acogida, de amor. Pero cuando las comunidades dejaban entrar esas visiones de dominación en el interior de las comunidades, se convertían en una célula más del imperio en vez de convertirse en una célula más del reino. Entonces la casa es el primer lugar de control y mantenimiento del orden. Y esto va a ser crucial en el cómo se va a estructurar el cristianismo más adelante, porque así como la casa es el núcleo del Estado, la casa se va a convertir en el lugar de qué? De la eclesía, de la iglesia. Si en la casa entonces generamos cambio, en donde no nos vemos unos dominados por otros, sino que nos vemos como hermanos, la casa se convierte en punto de que de transformación hacia la sociedad. ¿Qué pasó? Que algunas comunidades cristianas se ajustaron al modelo de la cultura mediterránea, es decir, el modelo de dominación, pero otras fueron contestatarias, otras no siguieron esa ruta. Y digamos que por el decurso de la historia, debemos decirlo, ¿no? Que la iglesia que se va consolidando posteriormente, después del siglo I, hasta el siglo IV y de ahí en adelante, lastimosamente, en su generalidad, va a adoptar este modelo donde unos van a estar arriba y otros van a estar subordinados. La participación, por ejemplo, que tenían las mujeres y en general los laicos en el culto, en la liturgia, en la enseñanza, estaba, digamos, muy abierta y muy diversa en los siglos segundo y tercero. En el siglo IV comienza a decrecer, a decrecer, a decrecer. Y de manera consciente o inconsciente, ese modelo social imperial
digamos que absorbe la estructura eclesial, de tal suerte que la iglesia terminó copiando un modelo en el que en la pirámide quienes estaban, un varón libre, además célibe y además pertenecía a un estrato social particular, el estrato del clero, ¿no? Un estrato religioso. Y se entendió que quienes estaban en ese lugar tenían poder sobre todo porque eran los representantes directos de Dios en la tierra, ellos, ¿verdad? Y su palabra no tenía contestación, lo que decían era lo que se debía hacer y el orden social, digamos que debía regularse, mantenerse a partir de esa autoridad. Entonces, después de estos varones libres, célibes y pertenecientes al clero, ¿quiénes estaban? El resto de varones libres. Y por debajo de estos, mujeres, niños, esclavos, extranjeros, creyentes de otra fe, etcétera. Yo les cuento esto, hermanos, para que nosotros, los que somos de ámbito católico, entendamos con mayor agudeza el porqué de la insistencia del Papa Francisco en la sinodalidad. Porque nosotros no podemos aplicarnos un remedio sin saber de qué estamos enfermos. Porque ¿qué ha pasado? En nuestras parroquias también tenemos pequeñas pirámides. Entonces aquí, en la punta, ¿a quién colocamos? Colocamos, por ejemplo, al sacristán o a la sacristana que lleva sirviendo en la parroquia 20 años. Entonces esa persona aquí dice cuándo se abre, cuándo no se abre, qué se dice, qué no se dice, y lo que ella diga o él diga debe hacerse sí o sí. Y aquí debajo van a estar entonces las personas que tengan amistad con los de acá o los que de pronto tengan una cierta posición social. Aquí el resto de feligreses. Este sistema se llama clericalismo. Y no solamente hay clericalismo en la estructura del clero, sino que también hay clericalismo laical. En última instancia, este modelo nos ataca y nos destruye, no solamente en el ámbito religioso, sino también fuera de él, en nuestras empresas, en nuestros lugares de trabajo, en nuestros lugares de estudio. Fíjense que en algunos hay una tendencia de querer ponerse por encima de los demás. Y cuando replicamos esas actitudes, nos volvemos como unos emperadorcitos, unas emperadorcitas. Y eso no permite construir comunidad, no genera vida. Por eso les digo que no solamente veamos esto desde el punto de vista religioso, sino veámoslo desde el punto de vista social. ¿Mm? Entonces, este sistema es el que está denunciando el evangelio de hoy. Un sistema en el que algunos se quieren poner en la cúspide, quieren proponerse como eh, propietarios, quieren ponerse como los dueños de los que están aquí abajo. Y esa no es la propuesta del Evangelio, esa no es la propuesta de Jesús y mucho menos la vivencia de Jesús. Entonces ahora volvamos al texto para captar su mensaje revolucionario, sabiendo que esto es lo que justamente pretende atacar el texto y decir pilas, porque nosotros nos estamos diciendo que, uy, esos romanos tan terribles, miren esos romanos tan tenaces, miren esos romanos tan malos, estamos duplicando ese modelo de organización en medio de nosotros. Eso es lo que está denunciando el evangelista. Entonces, volviendo al texto, veamos lo siguiente. ¿Dónde enseña Jesús? En la casa. Así como en el modelo imperial, la casa se convierte en el primer entorno para asegurar ese orden social. Jesús dirá, en la casa, en lo íntimo, donde se reúne la comunidad, debe ser el primer lugar para que afiancemos los valores del reino. O sea, en nuestra casa, en nuestra parroquia, en nuestra comunidad, nos reunimos a leer la palabra, ahí debemos comenzar a ¿qué? A romper las pirámides y comenzar a formar ¿qué cosa? Círculos, en donde todos tengamos voz, donde todos tengamos participación, en donde no haya invisibles. ¿Y por qué esto de la casa es tan importante? Porque recuerden, en el siglo I y realmente hasta antes del 325 antes de Cristo, no habían iglesias, no habían parroquias, tampoco había papa, no habían parroquias, no habían sacerdotes, no. Las comunidades se reunían ¿dónde? En las casas.
en las casas. Y, por ejemplo, vamos a decir que yo me llamo Junia, como una de las amigas de Pablo. Yo me llamo Junia y hay cristianos que se reúnen en mi casa. Yo soy entonces la jefe de esa iglesia. Entonces yo también enseño, yo también hago las lecturas, o puedo invitar a alguien para que haga las lecturas y haga la enseñanza, ¿sí? Pero si se da el caso Luis, digamos Luis Barros, entonces Luis también era de los amigos de la línea joánica, entonces Luis era de esa línea joánica y también en su casa él acogía una comunidad. Entonces, allá donde se reunían las comunidades, teníamos que comenzar a generar ¿qué? Circularidad, porque de esa manera la gran iglesia que se estaba formando iba realmente a ser fermento de transformación. Por eso el texto es sagaz, el texto es agudo, el texto dice, ojo hermanos, donde nos estamos reuniendo, ahí comienza el cambio. El cambio no lo esperemos de Roma, el cambio tiene que comenzar ¿por dónde? Por nosotros, por nosotros. Y de manera especial, Marcos le lanza una piedrita a los líderes. Le dice, muchachos, ustedes, muchachos y muchachas, porque también había líderes, mujeres y hombres, ¿no? Muchachos y muchachas, ustedes deben ser los primeros en garantizar esto, que todos nos veamos en igualdad. Segundo o tercero, esto nos reafirma que el texto ya está denunciando situaciones que se están dando en las comunidades, en donde hay algunos que están aprovechando su rol de liderazgo para pisotear a los otros. Y por eso el texto dice, no más con esto, no más. Y entonces esta comunidad denunciante, miren lo que hace, es un gesto de astucia espectacular, porque para poder hacer esta denuncia, construye un relato de tal manera que se retoma algo muy particular del Jesús histórico. Se retoma algo característico que transmitieron aquellos que vivieron con Jesús. Toman ese elemento y con eso, ese es como el centro, como la almendra, la pepita, el dulce de la almendra, desde donde surge todo el relato, donde construyen todo el relato. Y lo usan para mostrarles a los líderes y a la comunidad como tal cómo deben conducirse, cómo deben estructurarse. ¿Y esto por qué? Porque los líderes piensan, miren que el silencio de los discípulos respecto al misterio pascual, al anuncio del misterio pascual, como también a la pregunta de Jesús de qué vienen hablando, ese silencio muestra que los líderes están en las comunidades que contempla el evangelista, piensan que la gente no se da cuenta, que la gente no se da cuenta que están peleando, están compitiendo, a ver por cuántos feligreses tienen de más. No se dan cuenta, piensan que no se dan cuenta que la gente ya captó que es rivalidad, que este no quiere a que este habla mal de esta. Ellos asumen que no se dan cuenta, pero es un secreto a voces. Es un secreto a voces para la comunidad. Y entonces el texto refleja, mostrando que no solo Jesús sí sabe de qué discute, sino que la comunidad también. Entonces, se va a construir un relato donde el líder, Jesús, va a instruir a los demás desde un gesto muy característico de su acción misionera. Jesús entonces es el que preside esa reunión de comunidad y le habla directico a los líderes. Entonces, miren lo que va a hacer Jesús. Mientras los discípulos discuten sobre quién va a ser el mayor, sobre quién va a liderar, pero a la luz de ese modelo de la cultura grecorromana, desde ese modelo exterior dominador-dominados, Jesús les recuerda que la comunidad desde su seno debe llevar un mensaje distinto. Es el de una relación entre restauradores que son restaurados. Como quien dice, entre sanadores heridos, entre pequeños acogidos. Y entonces es llevando la originalidad del reino al exterior, se transforma, no copiando un modelo que lleva a adulterar el sentido realmente del reino. Y entonces, ¿cómo hace? ¿Qué hace el texto? Toma a un niño como un elemento que contrasta, porque hasta el momento estamos solo adultos, ¿sí? Y con ese traer ese niño, se nos da una clave para organizar la casa al estilo de Dios, es decir, desde el servicio. Con el traer a ese niño al centro, se le recuerda a la comunidad
Primero, Dios sale al encuentro del ser humano. Porque miren, eh, es Jesús quien trae al niño. Jesús llama al niño, trae al niño, Jesús toma al niño. Es una manera de mostrar la iniciativa de Dios que sale al encuentro del ser humano. Y entonces, Jesús, que es el grande, que es el mayor, lo hace o lo es porque pone al ser humano en el centro, como lo hace Dios mismo. Entonces, ser grande, ser el mayor, solo tiene sentido si es para parecerse a Dios. Es decir, poniendo al hermano en el centro, es que ratificamos que somos imagen y semejanza de Dios, actuamos como Dios, y así es que se cambia la historia, así es que derrotamos al imperio. Y este estilo de servicio engendra vida. ¿Por qué? Porque estoy enfocándome en lo que necesita el otro, no en mi propio deseo de fama, no en mi propio deseo de que hablen bien de mí, sino en lo que está necesitando el otro. Si Juliana hace eso con Katy, si Katy hace eso con Luis, y si Luis hace eso con Gloria, pues imagínense, estaremos en la gloria, ahí sí, estaremos en la gloria, porque todos seremos a la vez el pequeño y a la vez seremos el grande. Miren qué hermoso. Y Jesús logra cambiar, digamos que ese argumento de la cultura externa por un gesto tan pequeñito, un gesto tan pequeño pero tan diciente, traer un niño y ponerlo en el centro. Es decir, la humanidad, queridos hermanos, es lo que debe ser importante para nosotros. Entonces, ser el primero haciéndose el último, el servidor de todos, es una invitación novedosa, que es una forma de ser diferente y desafiar la cultura imperante. Implica hacer visible al invisible, validar el lugar que todos tienen para pensar, para decir, para hacer. Y atención, y jamás pretender suplantar al otro quitándole la posibilidad de ser. Antes decíamos nosotros, ser la voz de los que no tienen voz, pero más bien debemos pensarlo de esta manera. El que no tiene voz, que la saque, que hable con su voz, como la tenga, pero que hable con lo que tiene, que no podemos suplantar. Y entonces, si en la cultura grecorromana la mujer no era considerada una persona racional, con un intelecto válido, que era incapaz de discernir sobre asuntos del gobierno, sobre asuntos de la realidad, si se pensaba que los deseos del niño no importaban, si se pensaba que el esclavo no tenía por qué ser pensado en condiciones de dignidad, pues el reino va a decir todo lo contrario. Va a decir, las mujeres tienen un lugar en la historia, las mujeres también piensan. Con las mujeres se tiene que construir la iglesia y la sociedad. Los niños son vitales, los niños son importantes y lo que piensa y siente el niño es vital. Y nada de haber esclavos en medio de nosotros. Lo que tenemos es servirnos unos a otros, no servirnos unos de otros, que el servicio que prestemos los unos a los otros no dé lugar a qué, a opresiones, a dominaciones. Miren cómo el reino genera toda una dinámica distinta. Entonces, con ese gesto de poner a un niño en el centro y sobre todo esto, de abrazarlo, es un gesto de ternura espectacular. Con esto Jesús muestra que la misión de construir el reino no es asunto de cargos, ni de un letrerito acá que diga pastora, pastor, obispo, el de las llaves, el que atiende la puerta, el que recoge la ofrenda. No, no es un asunto de rótulos, es un asunto de qué? De custodiar la vida humana en todo tiempo y en todo lugar, especialmente la de quienes, la de los más vulnerables. El niño era el más pequeñito, el más vulnerable, más invisible para esa sociedad. Entonces, si el niño, si hay que acoger a Jesús, perdón, si hay que acoger a los más vulnerables en nombre de Jesús, implica que nosotros debemos reconocernos mutuamente como vulnerables. Todos somos pequeños en algún aspecto. Por eso estamos llamados a acogernos unos a otros. Y el niño en ese orden de ideas se convierte en el realmente grande. Y las necesidades de ese pequeño, las necesidades de ese vulnerable. Y hoy en día, ¿quiénes pueden ser nuestros vulnerables? El medio ambiente, los ancianos en calle, la mujer víctima de prostitución, la mujer víctima de maltrato, el hombre víctima de los trabajos forzosos en las minas.
Esos son los niños de hoy que Jesús está poniendo en el centro. La visión de la iglesia, de la comunidad, debe ser ¿qué? Direccionada por lo que le escucha decir a ese vulnerable, porque desde ahí le está hablando Dios. Y entonces, el objetivo no es que sigamos dividiendo la comunidad en rangos, no, sino que una vez que reconocemos la verdad del reino, oye, luchemos para que nadie más quede invisibilizado. Y la idea no es romantizar la exclusión, sino luchar para que nadie quede fuera. No es simplemente decir pobrecito, sino luchar para que nadie quede fuera. Y algo más, esto es hermosísimo. El texto también desafía el ideal de masculinidad imperante en la época. ¿Por qué? Porque en la cultura grecorromana estábamos acostumbrados a ver un pater familias con un poder racional grande, no se dejaba dominar por sus sentimientos, que dominaba sus pasiones, que ordenaba la casa y que ordenaba el exterior y que hacía negocios y que no sé qué, ¿no? Y así, pues, súper estoico, que no se dejaba manipular por el vaivén de las circunstancias, tremendamente fuerte, racional. Y aquí tenemos un hombre, un varón, que es Jesús, que es emotivo, que tiene gestos femeninos. ¿Por qué? Porque abraza, y no por eso deja de ser hombre masculino, perdón la redundancia, pero no por eso deja de ser hombre, no por eso deja de ser masculino. Jesús muestra que el hombre también puede ser tierno y que la ternura debe ser parte de la casa. El jefe también puede abrazar, la jefe también puede abrazar. Y el hecho de que tengamos un rol de autoridad no quiere decir que dejemos de ser emotivos, no quiere decir que dejemos de ser empáticos, al contrario, tenemos que ser empáticos, ¿no? No sensibleros, sino empáticos. ¿Listo? Y tercer elemento, miren, la presencia del niño ahí nos ratifica otra cosa bellísima. La comunidad de Jesús desde sus inicios siempre fue mixta. A veces pensamos que era una comunidad de 12 y de 12 varones. 13 hombres para un lado, 13 hombres para el otro. Y de vez en cuando un grupito de señoras ahí detrás de ellos. No, la comunidad de Jesús era mixta. Hombres, mujeres, casados, solteros, familias. Porque recuerden dónde están, en una casa. ¿Y en la casa qué hay? Hay mamás, hay papás, hay niños corriendo. Entonces miren lo bello, este entorno tan familiar y tan humano, donde Jesús siembra el reino, donde los niños también escuchan, donde las mujeres son también discípulas y también líderes, donde el que era esclavo también puede ser libre. Todo esto, hermano, recoge ese mensaje liberador del reino. Por eso nosotros no podemos copiar, digamos, estereotipos de organización que generan más opresión, sino que debemos buscar ese poder revolucionario del evangelio. Entonces, hermanos, para Dios la vida humana está en dónde? En el centro. Y acoger al hermano, acoger al vulnerable es encontrarse con Dios mismo, es abrazarlo. ¿Por qué? Porque ya Dios se adelantó a nosotros y ya está donde ese hermano está sufriendo. Dios ya está donde la vida clama y cuando llegamos allí y le abrazamos, nos abrazamos también con Dios. Finalmente, hermanos, entonces pensemos esta semana a nivel personal. ¿Qué me invita el texto hoy? Si yo soy líder de comunidad, nada más soy mamá, soy papá, soy jefe de área. ¿Este texto me estará diciendo algo a mí? A nivel eclesial, ¿qué nos estará diciendo el texto? Y a nivel social, ¿a qué nos estará invitando? Pues que el Espíritu sea el que nos ayude a responder estas y otras preguntas que quizás queden en el corazón. Yo termino entonces aquí para poder ceder la palabra a ustedes.